Como bien sabréis, en la isla de Cuba se están produciendo numerosas movilizaciones cívicas y pacíficas por parte de los ciudadanos que residen en la isla de Cuba contra su gobierno y contra el régimen dictatorial implantado por Fidel Castro tras la derrota y el derrocamiento de Batista. Ante la acuciante situación producida por el desabastecimiento que ya de normal sufre la isla y la situación en la cual actualmente muchos de los ciudadanos cubanos ya ni siquiera tienen para cubrir sus necesidades más básicas a nivel alimenticio y sanitario, esto ha propiciado que miles de ciudadanos cubanos salgan a la calle a pedir libertad y a decir abajo la dictadura, un fenómeno que no se conocía precedentes en esta isla. Creo que al respecto cabe enmarcar el contexto y cabe analizar lo que está pasando sin quitarle trascendencia. Para mí es muy importante lo que está pasando en la isla de Cuba y además tiene todo mi apoyo la ciudadanía de la isla de Cuba y estoy al lado de los ciudadanos que quieran deslindarse de una vez y quieran luchar contra la dictadura que llevan sufriendo durante décadas. Pero cabe poner en contexto también las palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, actual dictador de la isla de Cuba, que ha hecho un llamamiento a la salida a la calle donde se esté produciendo disturbios por parte de los ciudadanos que apoyan el régimen actual. Bien, estas palabras hay muchos que han dicho que son el detonante de una guerra civil en Cuba. Yo sinceramente no lo creo. La razón que encierra el hecho de que el presidente haya salido a decir a los ciudadanos que estén de acuerdo, que apoyan a la dictadura, que salgan a enfrentarse a esos otros manifestantes que se han levantado contra el gobierno y no directamente haya llamado al ejército, es que lo que busca la dictadura cubana es legitimar el único aspecto que fragua el poder hegemónico del Estado cubano, que es la violencia, como toda dictadura. Las dictaduras ejercen su poder no mediante la legitimidad de unas elecciones libres ni mediante unas instituciones limpias, sino mediante el uso de la fuerza y el imperio de la ley, siempre escudándose en que hay un beneficio de la ciudadanía con ello o una protección de algún agente externo, como pasó en su día con Franco ante el llamado judaísmo y comunismo internacional y en este caso ante el llamado imperialismo y capitalismo, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué significan las palabras de Miguel Díaz-Canel? Significa que lo que está pidiendo a gran parte de la ciudadanía es que salga a enfrentarse, es decir, que lo que hasta ahora han sido protestas pacíficas por parte de una parte prominente de los ciudadanos cubanos se convierta en disturbios civiles cuando se encuentren con esos ciudadanos que sí que apoyan el régimen y que van en contra de los opositores. Y ahí será el momento en el cual el Estado pueda decir, ¿veis? Se están produciendo disturbios, ¿veis? Se están produciendo enfrentamientos, ¿veis? Se están produciendo incluso muertes por una pelea civil. La obligación del Estado ante todo es preservar la paz y la seguridad, y entonces será cuando la acción del Estado sea represiva contra las movilizaciones civiles, amparándose en preservar la seguridad y amparándose en ante todo preservar la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía. No creo bajo ningún concepto que estemos en una tesitura actualmente en Cuba, actualmente en este instante en el que estoy haciendo este vídeo, de guerra civil. ¿Por qué? Pues porque para que haya guerra civil tiene que haber dos bandos armados y en este caso no los hay. Hay una parte de ciudadanos que se está levantando y está luchando pacíficamente contra una dictadura, pero la dictadura es la que tiene el monopolio legal de la violencia y no ha habido hasta este momento, como digo, ninguna escisión por parte de ningún cuerpo militar que se haya posicionado del lado de los opositores o de las personas que están levantándose, como digo, en las calles contra el gobierno cubano. Por eso digo que ahora mismo no estamos en una situación de conflicto bélico o de guerra civil, porque no hay una oposición armada, no hay un conflicto de fuerzas armadas, no hay ni siquiera una guerrilla, no hay esas personas que se han levantado pacíficamente, no se han levantado con ningún tipo de armamento casero, con armamento que haya podido venir del exterior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Creo que este levantamiento va a ir seguido de enfrentamientos civiles por el llamamiento del presidente Díaz-Canel de que los ciudadanos que están a favor del régimen salgan a la calle a enfrentarse a estas personas, y ante esos disturbios públicos el Estado será cuando aplique la represión característica de un régimen dictatorial para preservar la paz y la estabilidad. A no ser, como digo, que haya una parte del ejército o un cuerpo armado policial que se posicione del lado de las personas que se están levantando contra el régimen cubano. También hay quien está pidiendo, quien considera que sería beneficioso la injerencia de un poder exterior para salvaguardar lo que bajo su punto de vista es una protesta legítima y bajo mi punto de vista lo es. Ahora, cuidado, en la política y sobre todo a nivel internacional, cuando hay una injerencia extranjera,
nunca se hace con un fin liberatorio, con una finalidad altruista. Siempre existen unos intereses. Y si ahora mismo se está pidiendo de manera muy inconsciente que Estados Unidos o cualquier otra potencia tome parte militar en Cuba, lo cual haría que las personas que dudan o los que están vinculados o apoyan al gobierno lo hicieran más fervientemente, al entonces verse la insurrección como un movimiento imperialista de intentar desestabilizar el régimen cubano, creo por lo tanto que sería mucho más peligroso porque llevaría entonces sí ya no a una guerra civil sino a una guerra, y ahí el gobierno cubano se defendería con uñas y dientes incluso contra su propia ciudadanía. Por lo tanto, en primer lugar, mi apoyo, mi respeto y mi admiración a los ciudadanos cubanos que se están levantando contra un régimen tiránico independientemente de las siglas o de la justificación ideológica que éste dé para su existencia. Segundo, creo que actualmente en este momento este movimiento carece de la fuerza necesaria y suficiente como para materializarse en un cambio político en la isla de Cuba. Tercero, creo que una injerencia extranjera sería muchísimo peor para los propios ciudadanos de Cuba y no llevaría a Cuba realmente a la institución de un sistema democrático o libre. Y por último, lo único que podría hacer que este movimiento triunfara serían dos tesituras. Primera, el apoyo de una parte del ejército y por lo tanto de un cuerpo armado a los insurrectos en este caso. O segundo, que la movilización fuera tan masiva que produjera la paralización de todos los aspectos gubernamentales y de todas las administraciones y el funcionamiento normalizado del Estado. Es decir, si fuera un 90 o un 95% de la ciudadanía la que se opone realmente al régimen cubano, entonces no haría falta ni siquiera una fuerza armada porque se produciría una desmovilización absoluta de lo que requiere el gobierno para incluso reprimir a los ciudadanos, que es la funcionalidad básica del Estado, los funcionarios de administración, el ejército, etcétera, etcétera. Mi deseo sería desde luego esta segunda tesitura donde no hubiera un riesgo de que por lo tanto cuando una parte del ejército apoya la insurrección sea para perpetuarse él como un nuevo poder dictatorial y que por lo tanto fuera la desobediencia civil que en gran número paralizara y dejara inejecutivo el Estado y el actual gobierno de Miguel Díaz-Canel al frente de la dictadura de Cuba. Por eso ahora mismo, a nivel internacional, a quien hay que dirigirse es al ejército de Cuba, que cuando los altos mandos, capitanes, comandantes, generales reciban la orden o las órdenes del gobierno de reprimir y sofocar y aplastar a los insurrectos, no las cumplan. Que tampoco se levanten armas contra el gobierno, pero que no las cumplan. Que no solamente haya una desobediencia civil, sino que también haya una desobediencia militar, aunque vayan a ser destituidos, porque de esa manera la acción del gobierno para mantenerse en el poder será inoperante, no será necesaria una guerra civil, y creo que es el mejor camino para que en la isla de Cuba sean los propios ciudadanos de Cuba los que realicen un cambio político que ojalá les llevara a la libertad política o por lo menos a un régimen que instituyera y garantizara las libertades individuales. Este es mi análisis de la situación de Cuba a día de hoy. Como digo, estaríamos muy pendientes. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.